Nace el Evangelio con Luis Antonio Valera. Bienvenidos a la Iglesia Nuevas Buenas. Aquí siempre tenemos buena noticia para ti. La verdad que esa alabanza estuvo espectacular, ¿verdad? Así que vamos a darle un aplauso a Dios en agradecimiento por nuestra hermana Mari C, que nos hace tocar el cielo en cada alabanza. Bien, los ingredientes del aceite de la Santa Unción del Antiguo Testamento. Esos ingredientes representaban la persona de Jesucristo. Vamos a ver cómo a través de este estudio que tenemos hoy, vamos a ver esos ingredientes que formaban el aceite de la Santa Unción y cómo cada uno de ellos es una representación de la persona de Jesucristo. Mire, que vamos a hablar hoy de esos ingredientes que me están trayendo por acá, que tienen que ver con el aceite de la Santa Unción. Hoy en estos tiempos se usa el aceite de oliva como una manera de representar el aceite de la Santa Unción. Algunos hermanos prefieren usar aceite que viene desde Israel porque piensan que ese es más de verdad, pero el poder no está en el aceite, el poder no está en la marca, si lo usa aceite de oliva virgen, extra virgen o Goya o de otra marca. El poder está en lo que eso representa, en nuestro Señor Jesucristo. Y lo que vamos a ver hoy es que cada uno de estos elementos, como pasa con todo el viejo pacto, cada elemento es una representación de Jesús. Entonces, por eso te quiero hablar hoy de viviendo una vida ungida. ¿De qué significa esto en la práctica para nosotros cuando estamos pasando por situaciones difíciles, cuando estamos enfrentando gigantes en nuestras vidas? Y es que las iglesias normalmente, para los que no han ido, normalmente se le pone aceite, se le unge a las personas con aceite. Entonces, eso que se hace en las iglesias y que vamos a hacer aquí hoy al final del servicio es una representación de lo que ha pasado dentro de nosotros cuando ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hay 4 especias que se usan para hacer este aceite de la Santa Unción. Y estas especias son, si me la pueden poner en pantalla, la mirra, la canela, el cálamo y la casia. Y el quinto es el aceite de oliva. Como pueden ver, son 5 elementos que se usan para hacer el aceite de la Santa Unción. 5 elementos. Ese número significa el número de la gracia. O sea que no podemos ganarnos la unción por nuestro propio esfuerzo. Dios es grande en misericordia y gracia y Él nos da su unción cuando nosotros aceptamos a su Hijo Jesucristo. La oliva, esto que ven aquí, o la aceituna, que ustedes la usan en las comidas regulares, es el fruto del árbol del olivo. Cuando la oliva es sometida a un proceso de trituración, de machacarla, de triturarla, sale un líquido dorado que es el aceite de oliva. Y vamos a ver ahora en Éxodos 30, 20, 25, cuando Dios se le dice a Moisés cómo es que debe hacer este aceite de la Santa Unción. Y dice así: el Señor habló a Moisés diciendo: toma también de las especias más finas, de mirra fluida 500, de canela aromática 250, de caña aromática o cálamo 250. Y sigue diciendo que de casia 500. Y un hin de aceite de oliva, y harás de ello el aceite de la Santa Unción, mezclada de perfume, obra de perfumador, aceite de la Santa Unción. Esto es lo que encontramos a Dios dándoles indicación a Moisés para preparar este aceite especial. Ahora, ¿por qué Él no le dio esa tarea a Abraham? ¿Por qué no le dio esa tarea a David? ¿Por qué no le dio esa tarea a Job, que estaba antes de ellos? ¿Por qué no le dio esa tarea a Noé? Vamos a ver que en la Biblia no aparece nada por coincidencia. Nosotros llamamos que diosidencia. Todo ha sido planeado por Dios en la Biblia. Ahí vemos que tiene que agregarle a la mezcla un hin de aceite que equivale a 6 litros. Y el número 6 en la numerología hebrea significa humano, persona humana. Y eso nos habla de la necesidad de nosotros como humanos estar ungidos, tener la unción divina de Dios en nuestra Biblia.
en nuestra vida. La Biblia dice que cuando Jesucristo, hombre, andaba por la tierra, había sido ungido por Dios para cumplir con el propósito que Dios le había asignado. Fíjense que en Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Esto es algo, hermano, que es para uno brincar de alegría en los asientos. Jesús dejó los atributos divinos, Jesús dejó el cielo para hacerse humano. Jesús dejó el cielo, toda la gloria del cielo, para venir aquí a la tierra por ti, por ti, por ti y por mí. Jesús dejó toda la gloria del cielo para venir en naturaleza humana, y es esa naturaleza humana la que debía ser ungida con este aceite. ¿Por qué Dios le había encomendado a Moisés esta obra? Como sabemos, Moisés había crecido en la casa de Faraón y había sido enseñado en toda la sabiduría, como vemos en Hechos 7, 20, 22, dice en aquel tiempo nació Moisés y era agradable a Dios. Él fue criado 3 meses en la casa de su padre y sigue diciendo que cuando fue expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Ahora quiero que recuerdes, para que entiendas el contexto de esto, Egipto era la potencia más desarrollada en ese tiempo, más poderosa de ese tiempo. Los egipcios estaban sumamente desarrollados en lo que era la astronomía, la arquitectura, la ciencia médica, dental, ¿qué más? La anatomía, el conocimiento de los metales, tenían oro, tenían cobre, estaban familiarizados con el hierro, trabajaban el bronce. Moisés entonces tenía esta educación élite, esta educación especial con este trabajo que hacía como hijo en la casa de Faraón. Era entonces sumamente educado, con una educación sumamente avanzada. Dios le encargó a Moisés la preparación del aceite de la unción, porque sabía que Moisés tenía la preparación suficiente para hacer esta obra. Así también le dio los detalles para poder construir un tabernáculo, porque una persona sumamente educada como Moisés en Egipto podría hacer este tipo de obras que Dios quería. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros aquí y ahora? Cuando Dios nos encomienda una misión, también nos unge para poderlo hacer. Él nunca nos va a pedir que hagamos algo para lo cual no nos prepara y no nos unge para hacerlo. La unción que tenemos es más que suficiente para realizar la tarea que Él nos encomienda. ¿Por qué esta parte es importante? Porque cuando estamos hablando en la iglesia y decimos, bueno, hermano, usted tiene esta habilidad de enseñar, usted tiene esta habilidad de predicar, usted tiene esta habilidad para dirigir grupos, usted tiene esta habilidad para el grupo delegado, usted tiene esta habilidad o aquella, normalmente contestamos como Moisés y decimos, no, pero es que yo no estoy preparado, no, pero es que yo soy tartamudo, no, pero es que me falta algo para hacer eso. Y lo que dice esta parte del mensaje es que nosotros tenemos la unción de parte de Dios para hacer lo que tenemos que hacer dentro de la obra del reino. Los componentes del aceite entonces son 5. 4 especias que representan a los 4 evangelios y el aceite de oliva que representa el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos era cuando los apóstoles estaban moviéndose en todo este poder del Espíritu Santo de Dios que habían recibido. Todos nosotros, los hijos e hijas de Dios, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo que vino a morar dentro de nosotros en el nuevo pacto de Dios. En Romanos 8:17 dice que somos hijos. Si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tenemos todo lo que Cristo tiene en nosotros. Tenemos el mismo poder, su misma unción en nosotros. Quiero hablarte un poco de lo que es el árbol del olivo, para que vea cómo vienen todas estas imágenes que nos representan a nosotros los cristianos y que representan a la persona de Jesús. El árbol del olivo es un árbol hermoso, grande, con un tronco gigante. Es un árbol que comienza a producir frutos en los primeros 3 a 5 años, pero es de crecimiento sumamente lento. En las condiciones más favorables no alcanza su pleno desarrollo hasta que tiene 20 años, pero realmente su producción, su mejor producción es cuando está de 35 a 150 años.
Por eso todavía hoy en el monte de Getsemaní en Israel, eso está lleno de olivos porque son árboles que duran mucho tiempo. Y en la característica de este árbol del olivo podemos ver muchas características de nosotros como cristianos. Dice que es de crecimiento lento. El olivo tiene un crecimiento lento. Dura muchos años para tú ver los frutos a su mayor plenitud. ¿Y eso qué significa para nosotros? Y como Pablo siempre dice, la carrera del cristiano no es una carrera de velocidad, no es una carrera de llegar allá rápido, es una carrera que tiene que ver con un maratón. Esa es la imagen que usa Pablo, un maratón en el camino cristiano. Es una cuestión que está basada en persistencia, consistencia y resistencia. Y hay otras características que este árbol tiene que representan las características nuestras. Eso quiere decir que a pesar de los problemas y desafíos que podamos enfrentar en la vida, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, la gracia de Dios nos concede la fortaleza para seguir adelante y llegar a producir frutos como el árbol del olivo. Si hacemos todo bien, todo nos sale bien, todo es perfecto, es por su gracia y favor inmerecido. Pero cuando caemos, cuando tenemos debilidades, tenemos su gracia divina a disposición nuestra para ayudarnos a levantar y seguir adelante. En la Biblia encontramos diversas simbologías en relación al aceite, en especial al aceite de oliva. Pero yo quiero que te fijes en un detalle. Todos estos elementos del Viejo Testamento, como estos elementos que hacían el aceite de la Santa Unción, o todos los elementos que hacían el tabernáculo hebreo, todos son imagen de Jesús. Porque al fin y al cabo el foco es Jesús. El evangelio no cambia, el mensaje no cambia, el foco es siempre Jesús. Y a veces este aceite tiene otra simbología en la Biblia. A veces significa sabiduría, como es el caso cuando se habla de la parábola de las 10 vírgenes. Aquí podemos ver en Éxodo 27:20 que dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. Es que aquí significa sabiduría, la sabiduría de aquellas vírgenes que estaban esperando la boda del Señor y que tenían su lámpara encendida. Y es que este aceite tenía muchos usos y tiene muchos usos. Se usaba para encender las lámparas, se usaba para asunto medicinal y también se usaba para asunto espiritual. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de cuando el profeta Samuel va a ungir al rey David siendo apenas un jovencito, y aquí el aceite representa lo que es el Espíritu Santo de Dios en Éxodo 27:20, cuando dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan el próximo Igor. Sería entonces primera de Samuel 16:13, que dice: entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Es algo que tú debes recordar como un cristiano de este nuevo pacto, de que antes en el viejo pacto el Espíritu Santo venía, hacía una misión, hacía una labor específica, alguien hablaba algo en nombre de Dios y luego se iba. No habitaba el Espíritu Santo constantemente en las personas en el viejo pacto como ahora pasa en el nuevo pacto. En el nuevo pacto el Espíritu Santo habita permanentemente en cada uno de los creyentes. Y ese Espíritu Santo es el aceite de la Santa Unción que ya tú tienes en ti. Aunque David vivía bajo el viejo pacto y no podía como nosotros nacer de nuevo, porque Cristo todavía no había muerto en la cruz, él obtuvo la salvación por la fe en la promesa, en esa promesa que habla en el viejo pacto de este Salvador que viene, de este libertador que viene espiritual, de este Mesías, de este Señor que viene. Él creía en esa promesa. El pueblo de Israel, esa primera generación, no pasó a la tierra prometida por falta de credulidad, no creían, por incredulidad no pasó a la tierra prometida. En ese tiempo se creía en la promesa que iba a venir, que es Jesús. Y es bueno que tú sepas que ahora esa promesa que esperaron por tantos años, ahora está en nosotros. Esa promesa ahora vive en nosotros. Otra simbología relacionada con el olivo está en la historia de Noé, el arca, el diluvio. Ya habían pasado todo el tiempo que habían pasado cayendo agua sobre la tierra cuando Dios exterminó con la raza humana en ese tiempo y salvó a esta gente en el arca. Entonces, después de unos días,
Noé envió un cuervo para ver si ya el agua se había ido de la faz de la tierra. El cuervo no regresó, después envió una paloma. La paloma regresó, eso era señal de que no encontró dónde posarse. Y después de 7 días envió una paloma y esta regresó con un ramito de olivo en su pico. Como dice Génesis 8:11, relata esta parte de cuando esta paloma viene con este ramito de olivo. Esa rama de olivo de esa paloma representaba para esa gente de Noé y su familia que lo malo había pasado y que la paz de Dios ya estaba nuevamente sobre la tierra. Podían bajar del arca. Y ese ramito de olivo hoy representa que ya lo malo ha pasado. La división que había de aquella cortina que no nos dejaba entrar al lugar santísimo, esa cortina se desgarró y ahora los pecados, que era lo que nos separaba de Dios, Jesús cargó con ellos en la cruz y ahora tenemos libre acceso a nuestro Dios. Ese ramo de olivo representa de que ya nosotros estamos en una relación restablecida con Dios como la tenía Adán en el huerto antes del pecado. Hasta el día de hoy se utiliza la imagen de una paloma con una ramita de olivo en su pico como símbolo de la paz. Y el origen de esa imagen salió aquí, de esta parte de la Biblia. A veces, cuando estamos leyendo la palabra, aparecen algunos versículos que uno dice como un amigo mexicano, pero ¿cómo que ese guau? ¿Qué significa esto? O sea, yo no entiendo lo que quiere decir. Pero fíjate que en Romanos, que es el libro de la gracia, donde Pablo da cátedra de lo que es la gracia, este libro, como he dicho varias veces, algunas iglesias que se pasan hasta un año entero solamente estudiando el libro de Romanos, porque es la revelación que Pablo hace de la gracia y cómo eso nos beneficia a nosotros, los que no somos judíos, a los gentiles. Pero miren qué interesante este versículo en Romanos 11:17 dice: pero si algunas de las ramas fueron desgazadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Y cuando tú lees eso a veces tú puedes decir, wow, pero ¿qué me habrán querido decir? Las ramas desgazadas del olivo se representan a Israel y nosotros, los gentiles, somos el olivo silvestre que ha sido injertado allí. En estas palabras, fuimos injertados en el pacto de Abraham. La raíz del olivo aquí representa a Abraham, era Abraham mismo y el pacto que Dios tenía con Abraham. Un pacto que estaba basado en gracia, que estaba basado en la fe de Abraham en Dios. No estaba basado en leyes, no estaba basado en reglas. Las leyes aparecieron luego en el monte Sinaí con Moisés. Ese pacto de Abraham, lo que está diciendo aquí que nosotros, los gentiles ahora, hemos sido insertados en ese pacto ahora. Ahora nosotros somos acreedores, tenemos el derecho legal de recibir todas las bendiciones de Abraham en nuestras vidas. Eso es lo que significa. Es por eso que dice que hemos sido hechos participantes de la rica savia de la raíz del olivo. Ese pacto de gracia de Dios con Abraham, que originalmente era para con el pueblo de Israel, es rico y abundante y es el lugar de la gracia divina, donde tú recibes por cuanto Dior te ama. Por cuando tú recibes, cuando tú crees. En ese pacto de Dios con Abraham, todo estaba basado en que Dios creyera a Dios. Y ahora en el nuevo pacto, todo está basado en que nosotros creamos en Jesús. Entonces, cuando tú tienes esa explicación, te encuentras con un salmo que dice, Salmo 52:8 dice: pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Cuando tú oyes esa explicación, entonces ahora hace sentido. Ahora entonces tú eres un olivo verde que está injertado en la casa de Dios, que estás en el pacto de Dios con Abraham, que tiene derecho a las bendiciones que le tocaban a Abraham, ahora nos tocan a nosotros. Y entonces ahora, cuando tú estás confiado de eso, de que tú eres un olivo verde en la casa de Dios, ahora tú puedes declarar que en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Eso quiere decir que no importa por las situaciones por las que esté pasando, yo puedo confiar en la misericordia de Dios eternamente y para siempre. Cuando estamos fundamentados y arraigados en la gracia divina, somos como ese olivo verde.
Y eso no cambia cuando cambian las circunstancias. Eso no cambia cuando cambian las emociones. Esa es la verdad que te hace libre cuando el cielo te está cayendo encima. Y alguien que tenía que ver mucho con Olivo era, por supuesto, Jesús. Esta oración, este versículo está narrando lo que está pasando con Jesús en el monte de Getsemaní. En Lucas 22:44 dice: y estando en agonía, Jesús oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. El huerto de Getsemaní se encuentra en los pies del Monte del Olivo, en Jerusalén, y tal como dice su nombre, está lleno de árboles de olivo, todavía hasta el día de hoy, porque son árboles que duran por muchos años. Pero fíjense que el significado de Getsemaní textualmente es prensa de aceite. Y Jesús se encontraba aquí en este lugar en el momento más difícil de su camino a la cruz. Allí precisamente comenzó su más terrible agonía. Podríamos decir que aquí en este monte de Getsemaní comenzó Jesús a ser aplastado, exprimido, estrujado, pisoteado, hasta el punto que su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre. Para poder obtener ese maravilloso aceite de oliva, las aceitunas también tienen que pasar. Para pasar de ser aceituna a ser aceite de oliva, tienen que pasar por un proceso en el que son trituradas, en el que son machacadas. Esa noche, la más terrible y oscura de todas era la Pascua del Cordero. Era la fiesta de esa celebración judía. Y se llevaron a Jesús dándole golpe, pisoteándolo, humillándolo, golpeándolo, así como se golpea a la aceituna para hacer el aceite. Se lo llevaron por el mismo lugar como se llevan al cordero que van a crucificar, el cordero de 4 patas que usaban para sacrificio por los pecados en ese tiempo. Esa unción, déjame decirte, le costó a Jesús un precio muy caro. Fue un precio muy caro. Esas gotas de sangre que salieron de Jesús, por la manera en que fue trillado, que fue aplastado como una aceituna en el monte de Getsemaní, cuando él le pedía a Dios, le rogaba a Dios de que le movieran esa copa de sufrimiento por el que iba a pasar. El hecho de que él aceptara seguir con esa misión que vino a la tierra fue un precio muy caro. Ahora tú no tienes que seguir pagando algo, pagando un precio por el que ya se pasó. Cuando te dicen, no hermano, que tú necesitas pagar por la unción, recuerda que ya esa unción Jesús pagó por ella en la cruz. Ya esa unción fue pagada por Jesús. Ahora tú recibes los beneficios de ese sacrificio. Por medio de su muerte, sepultura, resurrección y su ascensión, fue como ese aceite exprimido. Y con esto nos ha ungido a nosotros para siempre. Debido a que Él fue quebrantado, Él sabe por experiencia propia. Debido a que Él vio, Él sufrió lo que es ser pisoteado, ser machacado. Él sabe cuando tú y yo estamos pasando por una situación así. Él entiende, Él comprende, Él sabe. Y es por eso que su palabra dice que no quebrará, en Isaías 42:3, no quebrará la caña cascada, ni apagará al pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Es otro versículo de eso que tú dices, bueno, ¿y a mí qué? Pero mira lo que dice aquí es que su justificación no hará que tú seas quebrantado. Lo que está diciendo aquí, mira este versículo, una traducción más moderna, no les causará más daño a los que estén heridos y acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia. Cuando tú te sientes que estás aplastado, cuando sientes que estás en una situación difícil de una noticia médica terrible, cuando tú sientes que como el rey Josafat, que estás en un momento que te sientes aterrado, mala noticia por acá, mala noticia por allá, te sientes que estás siendo aplastada como una aceituna para sacar aceite de ti. Jesús lo que está diciendo aquí, que Él sabe
por lo que tú estás pasando y no va a permitir que tú seas quebrantado. A menudo nosotros solemos escuchar de que algunos dicen que tenemos que prepararnos, como esas vírgenes, tenemos que prepararnos para cuando venga el arrebatamiento o cuando venga Jesús, tenemos que prepararnos. Y eso se ha utilizado mucho ahora, sobre todo cuando estamos en medio de una pandemia, y eso trae temor a la gente. Estoy listo, no estoy listo, estoy listo, me voy, me quedo. Un pastor de hace muchos años en el Evangelio le preguntaba a Igor, lo que yo no sé es si me voy o me quedo. Y en realidad, siervas y siervos, ya fuimos preparados y limpiados en el momento en que aceptamos por fe la obra terminada de Jesús en la cruz, su sacrificio, de que Él fue molido por nuestros pecados. Nosotros, los creyentes, ya hemos sido ungidos y preparados para estar en condiciones de presentarnos delante del Rey. Estamos ungidos y preparados. El que tú no te sientas así sea otra cosa. El que tú creas que no estás así es otra cosa, pero tú estás ya por el sacrificio de Jesús en la cruz, estás ya ungido, estás ya preparado y estás perfumado para ver al Rey. En Esther 2:12, antes de ser llevadas a la presencia del Rey, cada muchacha debía recibir 6 meses de tratamiento de belleza con aceite de mirra. Mirra, uno de los elementos del aceite de la santa unción. 6 meses había que bañarlas con este perfume de mirra, seguido por otros 6 meses de tratamiento con perfumes y cosméticos femeninos. La aplicación espiritual que tenemos para un versículo así es que cada uno de nosotros, como parte de la iglesia, la novia de Cristo, hemos sido preparados, hemos sido perfumados para presentarnos ante el Rey. Estamos perfumados para ver al Rey. Y Dios siempre está haciendo eso. Está preparando a la gente para su obra. Así como hizo con Moisés, a veces Dios se está moviendo detrás del escenario y no vemos cómo Él está preparando las fichas para nuestro próximo acto. No vemos que Moisés estaba en la casa de Faraón siendo instruido en la potencia más desarrollada en ese momento para luego poner esos conocimientos al servicio de Dios. A veces no sabemos qué tú has hecho con tu carrera, qué tú has hecho con tus experiencias, con lo que ha pasado, con lo que tú sabes hacer, con tus dones, y eso es Dios moldeándolo para usarlos para su gloria. Hemos sido lavados en su obra de la cruz, representada en la mirra, y hemos sido ungidos con el aceite del Espíritu Santo de Dios. Cristo ya ha limpiado a su iglesia por medio de su obra redentora, por medio de su sangre. Su palabra nos continúa limpiando cada día del polvo que ensucia nuestras vidas. Jesús ya ha lavado y ha purificado a su iglesia y ella está preparada para ir al encuentro del Rey. En Efesios 5:27 dice, Jesús lo hizo así, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin manchas ni arrugas, ni nada semejante, sino santa e intachable. Quiere decir, hermano y hermana, que tú eres parte de una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas, intachable, santa. Eso es lo que dice acá. Yo no sé qué me pasa hoy, no sé si es porque estoy hablando tanto de aceite, casi no puedo hablar hoy. Aceite de unción. Amén. Ese tito que es un chin de agua, a ver si se me calma la... Gracias, Tito. Quiero hablarte de otro pasaje que habla de esta simbología del asunto del perfume. Se encuentra en, no digo el próximo, en Marcos 14. Es esta mujer que le echa perfume a la cabeza de Jesús. Jesús estaba en el pueblo de Betania, en casa de Simón, el que había tenido lepra. ¿En qué otras versiones dicen Simón el leproso? La versión que tú usas normalmente dice Simón el leproso. Y lo que pasa es que a veces tú permites que Satanás te ponga
cosas en tu cabeza, en tu pensamiento, y tú aceptas a otros que dicen cosas de ti que ya tú no eres. Ya tú eres una criatura nueva. Ya tu corazón fue cambiado. Ya tu naturaleza ya no es pecaminosa. La Biblia dice que ahora tu naturaleza es santa. Ya tú no eres un leproso. Ya tú has sido limpio, limpiado de la lepra. Ya tú estás limpio. Ya tú eres parte de una iglesia gloriosa. No tienes manchas, no tienes sañas en tu piel. Estás lista para ver al Rey. Entonces aquí, mientras Jesús comía, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro. Dicen otras versiones que era un perfume de nardo puro. Nardo que tiene un olor a limpieza como el jazmín. Era una planta sumamente cara que tenían que traerla de lejos, de Etiopía, para poder hacer este perfume. Y dice que se acercó a él, rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. El costo de ese frasco, dice la Biblia, que era de 300 denarios. Un denario era el sueldo de un día de pago de un trabajador, un día entero de pago. Quiere decir que esta mujer se pasó casi un año ahorrando dinero para comprar este perfume caro. El domingo pasado, cuando salía la sierva Altagracia, le digo, sierva, ¿y ese olor tan especial? Me dice, no, pastor, es que compré un perfume carísimo, tan caro, que lo estoy pagando por pagos. Y es que en ese tiempo era costumbre, en aquella época, de que las mujeres adquirieran un perfume bien caro para conservarlo para la noche de bodas. Esta mujer, sin saberlo, estaba lavando la cabeza de Jesús con perfume. Estaba perfumando su cabeza, preparándolo para la boda del Cordero. Los discípulos que estaban ahí, llenos de incredulidad, cuando vieron esto de esta mujer romper ese frasco tan caro y usarlo para perfumar la cabeza de Jesús, dijeron, pero esta locura, y esta loca, pero ¿por qué no usamos este perfume mejor y lo vendimos y le dimos esto a los pobres? Y Jesús tuvo que intervenir. Miren lo que dice Jesús aquí en Marcos 14, 6, 9. Déjenla tranquila, no la critiquen. ¿Por qué la molestan? Ella hizo por mí algo bueno. Cerca de ustedes siempre habrá gente pobre y podrán ayudarla cuando lo deseen, pero muy pronto ya no estaré con ustedes. Esta mujer hizo lo único que podía hacer. Derramó perfume sobre mi cabeza sin saber que estaba preparando mi cuerpo para mi entierro. Hermano, en la cruz, el perfume del sacrificio perfecto de Jesús subió hasta Dios, hasta el cielo. Y ese perfume nos cubre ahora a todos nosotros. Y yo siento que cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, cuando tomamos parte de la cena del Señor, cuando somos bautizados, cuando adoramos, cuando vamos a la iglesia, yo siento que Dios está sintiendo nuevamente ese olor especial de ese perfume perfecto del sacrificio de Jesús en la cruz. Y dice Jesús, y les digo la verdad, y oye esto, hermana, siervo, sierva, y les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Entonces, si tú tienes muchos años en los caminos de Dios, en las iglesias, si tienes muchos años saltando de iglesia en iglesia y nunca te han hablado del significado de lo que hizo esta mujer, entonces a ti nunca te han hablado de lo que dice Jesús aquí, la buena noticia. Hoy en día, más de 2000 años después, tenemos el privilegio de hablar de la historia de esta mujer. Cuando esa mujer esparció ese perfume sobre los pies de Jesús, toda la casa se llenó de ese maravilloso aroma. Ese perfume representa la unción que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Cuando la derramamos, cuando la dejamos fluir, estamos bendiciendo con ella a los que nos rodean y esparciendo su perfume por todas partes. Yo no sé, siervo, si tú tienes un perfume tan caro como el de la sierva Altagracia, si este perfume es barato o si no usa perfume porque te da alergia.
Pero yo quiero que tú sepas que cuando tú entras a un lugar, no importa dónde sea, cuando tú entras a un lugar, lo que está saliendo de ti es un perfume espiritual especial que está alejando demonios, rompiendo yugos, rompiendo barreras, alejando enfermedades. Está limpiando todo ese aire y tú ni cuenta te das. Por eso este mensaje, para que tú andes consciente de que ya tú estás perfumada con la unción del aceite, de la santa unción, que tú estás perfumada en ti, con la presencia del Espíritu Santo en ti. Y que cuando tú entras a un lugar, en el mundo espiritual lo que está pasando es que llegó una reina Esther y que ese perfume está saliendo por todos lados. Quiero repasar brevemente algunos de estos ingredientes que hemos visto que forman este aceite de la unción y cómo esto se aplica para vivir una vida ungida. Primero se está hablando de la mirra, con su sabor amargo y dulce. La mirra, con su sabor amargo y dulce, significa sufrimiento, el sufrimiento de Jesús. En un sufrimiento de Jesús y después viene ese olor dulce de la resurrección. Solo alguien que ama profundamente puede dar su vida por los demás. Y en la cruz Jesús tuvo que beber esa copa del dolor y el sufrimiento para que nosotros ahora podamos gozar de la dulzura de la salvación y los beneficios de su gracia. Estamos perfumados para ver al Rey. Y Jesús, cuando estaba en la cruz, dice que se le acercaron, uno de los soldados se le acercó para darle a beber vino mezclado con mirra y él no lo tomó. Vino mezclado con mirra y él no lo tomó. Recuerden que cuando fueron los sabios a ver a Jesús cuando nació, cuando era niño, llevaban con él oro, que significa divino, incienso, alabanza y mirra, sufrimiento. Así que cuando a Jesús este soldado ahora le da a beber un vino mezclado con mirra, él no lo tomó, porque nuestro Jesús se convirtió en la mirra, en el sufrimiento en la cruz. Él se convirtió en ese vino a través de su sangre derramada. Él era la mirra y él era el vino a través de su sangre. Eso es lo que nosotros recibimos con él. La mirra nos recuerda que vivamos siendo conscientes de que somos profundamente amados por Dios. Ese olor de mirra nos recuerda que somos profundamente amados por Dios, que fue capaz de dar a su hijo para que muriera por él. Hoy que se celebra el Día de los Padres Dominicanos, yo no sé qué padre estaría dispuesto a dar a su hijo para que otros que no se lo merecen sean salvos. Yo no sé quién lo haría. Dios lo hizo porque nos ama de tal manera. La canela nos habla de la belleza de Jesús como hijo de hombre. Es un árbol oloroso, siempre verde, exalta olor muy agradable. Es la imagen de Cristo, hombre perfecto en la tierra. El árbol de la canela esparce su aroma muy agradable, intenso a su alrededor. De la misma manera, Jesús, que no solamente fue un olor agradable por su sacrificio perfecto al Padre, sino que su aroma agradable entre nosotros se refleja a través de su presencia en nosotros. Jesús vino al mundo para servir y Él esparcía la fragancia celestial a través de su servicio. Lo que nos dice el árbol de la canela es que vivamos en la revelación de que somos un olor agradable para Dios, que ya Dios no está enojado contigo, de que ahora tú estás perfumado para estar en su presencia. El cálamo, que es un tipo de caña, es un tallo hueco que crece a la orilla de los pantanos, crece a la orilla del fango y sus raíces tienen un aroma agradable. Simboliza la flaqueza humana, delgado, frágil, representa debilidad. Fue en esta forma como Cristo, como hombre, como humano, vino aquí a la tierra,
Cuando la palabra se refiere a la debilidad humana, utiliza mucho esta imagen de una caña o tallo hueco. Nosotros como seres humanos somos también frágiles, inestables, y las aflicciones de la vida a veces nos mueven de un lugar a otro. Pero yo quiero que tú mires esta imagen de este árbol del cálamo, de la caña, que nace en el fango, pero sus raíces tienen un sabor, sus raíces tienen un olor agradable. Eso quiere decir, hermano, que aunque nuestro origen sea de un pecado fuerte, un pecado dañino, un pecado detestable, de esa deshonra, de esa bajeza, de esa vergüenza, el Señor saca raíces que producen olor en nosotros. A través de su justicia y de su misericordia, Él hace posible que nosotros, a pesar de que vengamos del fango, del lodo, del pecado, podamos tener raíces que le dan un olor agradable a Dios. La acacia es el fruto de un árbol frondoso, grande. Simboliza la dignidad de Cristo. La acacia también representa la santidad de Jesús como Hijo de Dios. La acacia nos habla del glorioso regreso de Jesucristo. Y de acuerdo también a su raíz etimológica, tiene que ver con adoración. Así que cuando nosotros adoramos al Señor, estamos reconociendo su grandeza, le estamos rindiendo honores, y mientras esperamos su regreso, esparcimos la fragancia de santificación que Él ha hecho en nosotros. Pero la acacia produce un aceite que se usa para limpiar nuestros cuerpos de las cosas malas, para limpiar nuestro cuerpo y sacar lo que no sirve. ¿Y qué hace el Espíritu Santo de Dios cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador? Viene, entra en nuestra casa y la limpia. De la acacia también se hace un producto que se usa para repeler a los insectos y a las serpientes. La acacia representa el poder repelente de la resurrección de Cristo. Eso quiere decir que como ya tú tienes a través del Espíritu Santo este olor de la acacia en tu vida, tú tienes el poder repelente de la resurrección en tu vida. Quiere decir que tú puedes repeler los demonios que están contra tuya. Tú puedes repeler la brujería que está en contra tuya. Tú puedes repeler los mal de ojos que están en contra tuya. Tú puedes repeler los deseos y malos pensamientos en contra tuya, porque ya tú tienes este olor de la acacia que representa el poder repelente de la resurrección de Cristo. Por medio de su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión, Él fue exprimido como el aceite de la oliva, como son exprimidas estas aceitunas para poder sacar el aceite y así formar el aceite de la santa unción. Y a través de ser exprimido Jesús, de ser aplastado, de ser pisoteado como estas aceitunas, Él logró en la cruz la salvación eterna. Él logró en la cruz darnos a nosotros el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de la santa unción para todo aquel que en Él cree. Tengamos siempre presente el sacrificio perfecto y completo de Jesús en la cruz y vamos a exhalar esa fragancia de la gracia en nuestro servicio a los demás. El aceite de la unción ahora está en nosotros, siervas y siervos. Estamos perfumados y listos para entrar a la presencia del Rey. Y cuando tú tienes esa conciencia y cuando tú andas con esa conciencia de cómo ya tú has sido perfumado, entonces tú andas conciencia de que cuán glorioso, cuán poderoso es Dios. Puede cantar y honrar su nombre. No importa la situación por la que estés pasando, porque lo que tú eres no depende de las circunstancias ni depende de tus emociones. Vamos a honrar ahora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a alabarlo. Del Evangelio con Luis Antonio Valera.